7:10 de la mañana. Espero que ya se hayan bebido su primer café a esta hora. Recuerden que las calles están complicadas, ya toda la vida volvió a la normalidad. Y recibimos al abogado político, además presidente de Opción Democrática, José Horacio Rodríguez, que hoy va a estar con nosotros reflexionando sobre la desigualdad social en torno a algo que acabamos de vivir y que revela, según él lo expresa, Melissa o la tormenta Melissa o hoy huracán. ¿Todos los dominicanos pueden quedarse en casa mientras pasamos la tormenta? Eso es una pregunta que nos hacemos hoy. Yo creo que la hicimos y la repetimos muchas veces en la pandemia. Buenos días, José Horacio, ¿cómo estás? Muy buenos días, Karina, Sergio y a todos los oyentes del Matutino. Contento de iniciar la semana aquí compartiendo con ustedes. Un placer. Y como dices, Karina, acabamos de pasar una semana de tormenta, ¿no? Estamos de alguna manera casi acostumbrándonos. Es algo que, como consecuencia del cambio climático, del calentamiento global, wow, tenemos que irnos preparando y fortaleciendo a nivel estructural como país para seguir recibiendo embestidas como esta. Sí. Y con todas las consecuencias que eso implica. En primer lugar, antes de pasar, ¿verdad?, a esa crítica, quiero resaltar que en esta ocasión las medidas coyunturales tomadas por el gobierno, como la suspensión a tiempo de clases, de labores, el despliegue de los equipos de emergencia, la comunicación constante y efectiva de los organismos de emergencia como el COE, debe ser resaltada como un paso de avance, quizá incluso en comparación con ocasiones anteriores, que las alertas llegaban ya cuando estaba la ciudad inundada y cuando estaba todo el mundo ya con la lluvia encima llegaba la alerta roja. Eso ha mejorado y creo que debe ser resaltado. Pero seguimos teniendo que resaltar lo estructural, las mayores inversiones que se tienen que hacer a nivel de ciudades de todo el país, y sobre todo el Gran Santo Domingo, de invertir en drenajes pluviales. Sí, por Dios. Porque tenemos comunidades demasiado abandonadas de la inversión pública y solamente nos acordamos cuando llegan los desastres. Y como comencé diciendo a mí... Pero José Horacio, también tenemos que ser conscientes de que no hay conciencia ciudadana. Yo vi varios videos donde la basura era lo que tapaba absolutamente todo. Para allá iba. Es multifactorial, Entonces, es multifactorial. Sí, pero multifactorial, pero en todo el sentido de la palabra. Porque sí, necesitamos mejores herramientas, pero nosotros tenemos que colaborar. Mira, tenemos que colaborar. De acuerdísimo, Sergio. Mira, el problema es crónico. El problema que representa la falta de una gestión pública y colectiva integral de residuos que tapan los pocos sistemas de drenajes que tenemos y que tienen las ciudades. Y es un problema estructural también, el tema de la gestión de los residuos en la ciudad. Yo viniendo para acá, yo vivo por ahí por el Millón, yo me encuentro en cada cuadra hasta 2 y 3 puntos de almacenaje, que ya ese se ha vuelto el sistema ordinario de almacenaje de residuos que se amontonan en la calle. Viene una lluvia y ese es el lugar que el ayuntamiento prevé para que ahí todo el mundo, todo el que vive parte atrás en un barrio, deje ahí su funda de basura. Llega una lluvia y eso se arrastra todo. No hay ni siquiera los recipientes, y eso yo lo he visto que está mejorando en Santo Domingo Este, donde ya uno ve, y yo he visto críticas que dicen no, que se ponen como unos tanques color naranja en medio de la calle que te ocupa lo que podría ser un parqueo, pero que es un lugar seguro y más higiénico para colocar los residuos. Sí, y no obstruye la acera. Exacto, sin obstruir la acera, y además con lo que eso significa en términos de contaminación, los roedores, los ratones, las ratas, las cucarachas, en términos de salud pública, lo que eso significa. Nosotros tenemos ahí una gran deuda. Hay una parte de educación ciudadana, eso lo hemos hablado en comentarios anteriores, pero hay una parte también de infraestructura pública de dónde alojar y qué hacer con esos residuos, que está muy débil, incluso en el centro del Distrito Nacional. En sectores como el Quisqueya, como Los Praditos, que yo atravieso para llegar hasta acá, que estamos en Naco, las emisoras de la 91, uno se encuentra esos montones de basura, incluso días normales, que cuando viene una lluvia, eso va a tapar los drenajes pluviales. Entonces también es la reflexión también que quiero hacer es, esto no lo vivimos todos igual. Efectivamente, no es lo mismo para quienes tienen el privilegio de vivir en torres o en residencias seguras, que para quienes lo ven perder todo cuando vienen estas lluvias. Y cuando digo todo, me refiero a literalmente todo. Yo lo he visto porque he hecho esos levantamientos, he salido cuando vienen estas lluvias torrenciales a las comunidades afectadas, incluso aquí en el centro del Distrito Nacional, incluso en el Polígono Central, en sectores como Los Platanitos, en sectores como Los Praditos, como el propio en Sánchez Quisqueya, que el agua tapa viviendas.
llega al techo de las viviendas. Eso significa que las personas pierden neveras, estufas para poder almacenar alimentos, para poder cocinar. Hay unos videos de, bueno, uno en particular de una doñita que le rompe el corazón a cualquiera, que está diciendo que lo perdió todo con las aguas y, bueno, con el agua y la inundación y todo. Y sí, eso es una realidad que viven muchos dominicanos. No tener ni siquiera dónde dormir después de una tormenta como esta. Me llamaba una amiga y compañera de San Carlos que me decía, mira, me quedó por suerte la cama inundada y enchumbada de agua. Y por suerte el área donde estaba el pequeño sofá que tiene en su vivienda no se mojó, y ahí era donde estaba durmiendo. Yo pude ver en otro caso una señora mayor, ya envejeciente, durmiendo en una sillita de metal con una almohadita, porque también todos los colchones mojados. Entonces esto es crónico, y esto yo he podido ver 3 años consecutivos ver lo mismo. Y se repite año tras año. Es como que hay una preparación ya integral que tenemos que hacer para hacer ciudades más sostenibles, con mayores capacidades de incluso acceso a viviendas que no sean tan vulnerables. Esto nos permite recordar que la República Dominicana tiene un déficit habitacional de más de 1 millón de viviendas, y ese déficit se mide en términos cualitativos y cuantitativos. 1 millón de viviendas que no reúnen las condiciones mínimas de habitabilidad digna, en condiciones dignas, que entonces ante amenazas de este tipo, de tormentas de esta naturaleza, y fíjense, nosotros no estamos viviendo el impacto de esto como lo está viviendo Jamaica, que lo va a atravesar siendo categoría 4. Uy, en eso ya. 5 ya, yo creo. Categoría 5. Nosotros tenemos que dar gracias a Dios que nosotros lo que vivimos fueron los efectos del campo nuboso a su alrededor, cuando todavía era una tormenta, ni siquiera un ciclón. Entonces, si las precariedades salen a flor de piel, siendo así, ¿cómo nosotros enfrentaríamos esto si nos atraviesa siendo ya un huracán categoría como la verdad yo ni sé. Uno ni se imagina. La verdad yo ni sé. Y mira, entiendo la realidad y lo comentaba con mi familia, José Horacio, en estos días que estuvimos en las casas, que yo decía con la pena de haber visto que un niño perdió la vida, y es la realidad. No es lo mismo cuando le dicen a una persona de clase media que vive medianamente cómoda y segura, en un entorno seguro, que le digan que se quede en su casa, a los barrios donde muchas veces te dicen quédate en tu casa, pero tú vives en un espacio sumamente reducido, viven muchas personas, donde a veces no hay ni ventanas, donde no están las condiciones dadas para usted encerrarse en su casa. Sin embargo, yo creo que también, y como dice Sergio, viéndolo desde todos los puntos, el ciudadano, más allá de esa necesidad que existe y es real, debe tener cierta educación, y yo creo que también eso tiene que ver en torno a las decisiones que toman en una situación como esta, porque ¿dónde están los niños, por ejemplo, solos en las calles? O sea, podemos estar incluso fuera de nuestra casa, de frente a nuestra casa, porque el entorno no nos permite otra cosa, pero sí un poco de conciencia y de educación en torno a cómo debemos actuar. Completamente. Y para algunos es simplemente, wow, tengo varios días trancados, necesito salir de mi casa. Para otros, no salir de su casa significa quizá ese día no ganarse los chelitos para comer. No todo el mundo tiene un trabajo formal en nuestro país que le permite tener un salario seguro los días 15 y los días 30 o cuando sea el día de cobro, sino que el que es chiripero, que ese día no vendió en la calle lo que normalmente vende porque estábamos toditos trancados, quizás hasta pasa dificultades para comer, sobre todo cuando son 3, 4 días corridos que estamos teniendo que estar trancados. Entonces son muchas las variables para quizá desde nuestro privilegio juzgar, pero ciertamente siempre se dan situaciones de desaprensivos que también toman la situación a la ligera, que no toman las previsiones del lugar y también que no tienen quizá el privilegio de poderse quedar en su casa porque no es un lugar seguro. Por eso es importante que la comunicación llegue. Siempre se abren albergues y refugios donde las personas pueden acudir cuando ya se vuelve inseguro permanecer en su hogar, y hay que abordar la desigualdad social y la precariedad laboral y material de las familias dominicanas para evitar el crecimiento de asentamientos inseguros y precarios, que al final del día son las principales víctimas de esos fenómenos atmosféricos y de cambio climático. Así que ahí está la reflexión para que estos fenómenos que continuarán nos encuentren mejor preparados. Y algo que no quiero también dejar de mencionar. Continuarán y se harán más fuertes. Claro. Yo oí en las noticias, cuando venía en el carro viniendo para acá, que ustedes mencionaban, Karina, tú decías que en la comunidad de Polo, millones que se perdieron por los productores de café. Pero eso no solamente, ese es un ejemplo bueno, pero eso está pasando porque en ese caso,
las pérdidas pudieron no haber sido tan altas si no hubiera escasez de manos de obra que actualmente hay para ese sector, para recoger la cosecha. Pero en otros rubros, igual, ha pasado igual. Yo conozco productores agrícolas en el Cibao, de plátano, de yuca, que también han perdido toda su producción agrícola. Y es doble el desafío, porque por un lado, cuando vienen estas grandes inundaciones, se pierde toda la cosecha, pero previo a estas inundaciones en el Cibao, el problema era la sequía, que también estaba amenazando con la pérdida de las cosechas. Entonces, esa dualidad de, por un lado, largos periodos de sequía y luego cuando viene la lluvia en modalidad inundaciones, que por el otro lado dañan la cosecha, se vuelve y representa un desafío para nuestra capacidad de producir alimentos. Así es. Y en ese sentido, garantizar seguridad alimentaria. Entonces, ese es otro desafío, que por eso cuando se habla de cambio climático, uno de los desafíos se habla de seguridad alimentaria. Y uno dice, bueno, ¿pero por qué? Es precisamente por esto que estamos viendo como ejemplo. Se pierden las cosechas, se pierde el café, pero luego también vienen periodos de pocas lluvias. Da trabajo para producir esos alimentos. Claro, Sí. claro. Entonces, Yo creo que en son general, temas José Horacio, que- y no sé si tú estás de acuerdo conmigo, debe haber una mesa de trabajo permanente con este tema. Debe haber una mesa de trabajo que esté previendo situaciones, de que desde el día de hoy nos sentemos a ver, ok, vamos a estructurar los albergues de manera seria, cuáles son los protocolos, dónde los alojamos, cómo sacamos a las personas de los lugares de riesgo. Debe haber Ay, una qué mesa de lindo. trabajo constante, porque si no, nos llega Qué linda. un huracán como lo es Tú Melissa eres hoy en día hermosa, y Karina. nos encuentra desprevenidos. Qué linda. Y la Me poca encanta. planificación que hay, que están algunas leyes, como las leyes de gestión de riesgos, entonces luego se crean duplicidades de funciones. Y yo pude ver, y fue una crítica que hice en la Cámara de Diputados, porque se creó un cuerpo especializado militar para abordar desastres, pero uno decía, bueno, pero ahí ya está el COE, ahí ya están los organismos de emergencia creados por otras leyes, y cómo esto se va a relacionar y a haber una coordinación uno con otro. Claro, Hay como claro. una duplicidad de funciones y eso es improvisación. Eso no es Lo una gestión es. adecuada. Claro. Y por eso yo recientemente hacía esa crítica, porque tú tienes leyes que se contradicen unas con otras, que presentan autoridades y instituciones que se solapan sus funciones unas con otras, y que cuando... Bueno, el otro día Francisco Álvarez, Franchi, estuvo hablando de eso realmente, José Horacio, y estuvo diciendo y destacando cuáles fueron esas que dieron qué mensaje y cómo eso contradecía incluso hasta la ley. Eso está pasando actualmente, y por eso Sí. hace falta una revisión integral, que esa mesa que propones, Karina, podría trabajar en una coordinación y reestructuración de esas leyes para que no tengamos, ¿verdad?, estas solapas que se solapan, y además que se terminan dispendiando recursos en burocracia que podrían destinarse en Sí. mitigación y respuesta a desastres. Claro, completamente. José Horacio, muchas gracias. La verdad que esto es un tema que tiene tantas cosas que inciden que es difícil abordarlo, pero sí creo que debemos como país trabajar desde la prevención y ojalá que esta situación, porque debemos decir que somos benditos. República Dominicana es un país que debemos de estar agradecidos porque otras tormentas y huracanes Desde Balaguer, que han compadre. hecho desastres en otros países, nosotros seguimos todavía en calma, pero no podemos esperar a que llegue una situación como esa para reaccionar. José Horacio, un placer siempre Gracias recibirte. a ustedes. Un abrazo y buena semana. Un abrazo grande, 7:23 de la mañana. Ya regresamos.